memories all fade out. 6 de la tarde, 4 minutos. Estamos en línea con el último ministro de Economía de Cristina, actual diputado nacional, Axel Kicillof. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Marcelo? Buen día, buenas tardes, digo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Recuperando tiempo? ¿Qué? ¿Recuperando tiempo? No, digamos que ya en otra función, sigo un poco con sería la inercia en términos de ocupación, así que hoy me fui a la mañana también a la nueva oficina en el Congreso y estuve reunido con algunos compañeros y sí, pero otro tipo de funciones, efectivamente. Bueno, ¿cuánto transcurrió? 5 días apenas de la Asunción. Con lo que se conoce y con lo que se perfila, ¿qué análisis, qué evaluación haces? Y la verdad que algunos puntos me parece que se están revelando de un programa que habían expuesto durante la campaña, que era un programa que pretendía ser fuertemente distinto al régimen económico que llevó adelante estos 12 años el gobierno, porque es un programa evidentemente con otros objetivos, evidentemente. A mí me parece que si uno se pone como objetivos altos niveles de ocupación, mantener el poder adquisitivo de los salarios y los ingresos, tiene una determinada gama de medidas que es distinta a si trabaja para una teoría económica y una práctica económica más asociada a determinados grupos o sectores económicos y sus intereses, ¿no? Me da la impresión de que, por lo menos es lo que venían diciendo en la campaña, y yo quiero ser prudente porque todavía no se han revelado todas las medidas que va a tomar el nuevo gobierno, y quiero ser prudente porque no se trata de criticar por criticar, pero simplemente decir, bueno, yo avisé, de alguna manera nosotros avisamos que si lo que están planeando es una fuerte devaluación, reducción de las retenciones, aumento de las tarifas, ajuste del gasto público, bueno, eso en todos los países del mundo es la política de austeridad y tiene determinados resultados. Si uno le agrega endeudamiento fuerte, que es otra de las cosas que se está configurando, y bueno, tiene como resultado también condicionamientos que vienen de la mano del endeudamiento. Pero quiero ser prudente porque la verdad es que el otro día escuchaba algunas declaraciones del ministro de Hacienda, Prat-Gay, que había dicho, bueno, la verdad que las cosas no están tan mal, no era como decíamos, recibimos el gobierno como pocas veces, y no quiero cargar las tintas sobre esto. Me parece que la verdad que uno espera que hagan las cosas como para que beneficien a la grande mayoría. ¿Vos crees? Si hacen otras políticas, bueno, se van a beneficiar pequeños grupos que son poderosos, que tienen muchos recursos y que bueno, que han sido un fuerte apoyo para este gobierno. No hay que ser demasiado perspicaz para ver que este gobierno llega con el apoyo de las grandes corporaciones, que este gobierno llega con Axel, ¿y vos crees? El beneplácito de los acreedores, que ha ido a hablar con el juez Griesa o su mediador y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, aún antes de expresar bien qué iba a hacer a los demás argentinos. ¿Vos crees que Macri o Prat-Gay tienen en la cabeza como objetivo que la mayoría no esté mejor? No lo digo que las medidas, no, eso, obviamente en una campaña electoral nadie va a decir eso. Lo que yo digo es que si uno observa las medidas de las que vienen hablando, y muchas de ellas tienen ese resultado, si vos decís ajuste, endeudamiento, ajuste del gasto y por tanto de los ingresos, endeudamiento, vamos a agregar reducción de determinados impuestos y otros no, porque hemos visto que fue aparentemente más fácil reducir las retenciones al agro que el impuesto a las ganancias. Entonces bueno, pero por eso si vos me preguntás no tengo otra que decir, vamos observando a medida que aparecen las distintas medidas. De las que ya anunció a modo de título, hoy concretamente lo de las retenciones, se sabe que va a haber una unificación del tipo de cambio, todavía sin mayor detalle, pero eso se sabe, ya lo dijo, que va a haber una devolución de IVA para sectores postergados,
que va a intentar un acuerdo de precios y salarios para tomando como referencia los precios del 30 de noviembre y bueno, y que va a reducir el peso impuesto a las ganancias. Todas esas medidas, ¿no crees que tenían algún grado de inevitabilidad? No, de ninguna manera. Mira, el otro día... Y tarifas, ¿no? Me olvidaba. También me sorprendió, sí, conozco tu tema con eso, ahora vamos a eso, pero el otro día escuché declaraciones del embajador ante China, creo que es. Diego Velar. Sí, que hablaba de que obviamente los swaps, que son parte del swap de monedas con China, son una moneda de reserva internacional, aceptada por el Fondo Monetario. Hasta hace poco, cuando decían que no había reserva, restaba el swap con China. Ahora lo suman y han dicho también que van a pedir más, lo cual no me parece mal, me parece un cambio discursivo notorio, de la misma manera que me parece un cambio discursivo notorio entre rebajar completamente el impuesto a las ganancias y una medida particular para el medio aguinaldo, para determinados sueldos brutos, que la verdad es menor que lo esperado, deja fuera a gremios importantísimos, pero digo simplemente de la observación de esta medida. De la misma manera, y esto hay que decirlo, ellos vienen preanunciando una fuerte devaluación de la moneda que sería un prerequisito junto con el endeudamiento, con una especie de blindaje como el que fue de la Rúa de no sé cuántos miles de millones de dólares para lo que ellos denominan unificación del mercado cambiario. Pero vos fíjate, el mercado cambiario, primer punto, cuando ellos preanuncian que va a haber una devaluación si ganan, que hoy siguen sosteniendo eso, obviamente eso genera enormes desarreglos en la ecuación económica, y vos lo sabés bien, Marcelo. Si a vos te dicen pasado mañana o dentro de un mes tal bien, en este caso el dólar va a tener otro precio, y bueno, vos sabés que dentro de un mes los precios se van a modificar casi todos, porque muchos de los precios dependen del dólar. Entonces muchos comerciantes, muchos empresarios empezaron a aplicar esas modificaciones con anticipación. Lo que no es otra cosa que decir que una variación del tipo de cambio, una devaluación, tiene efectos inflacionarios. Lo sabe todo el mundo, lo dice no la teoría económica elevada, lo dice el más claro sentido común, como hay muchas mercaderías. Ahora, Axel, no está, digo, porque sigue estando, no está muy barato el dólar. ¿Por qué negar el atraso cambiario? No, lo que yo digo simplemente es que si la cuestión de la devaluación la quieren asociar al tema de las reservas, esa asociación no existe. La devaluación va a ser una decisión de ellos si la hacen, cómo la hacen, con qué medidas, porque obviamente un plan de gobierno no es una sola medida, es un conjunto de medidas. Así que vos reconoces que conjunto de medidas, pero que el dólar está barato. Para un exportador, como el caso del sector agropecuario, si va a haber una devaluación muy fuerte de la moneda, que ellos tienen sus bienes que son de exportación con precios en dólares, si va a haber además una reducción de los impuestos, de las retenciones, bueno, es una transferencia de ingresos enorme, y hay muchas medidas distintas para tomar. Estas decisiones las tiene que tomar este gobierno, y bueno, y veremos a quién favorece. Ahí hay una transferencia enorme de los ingresos, pero evidentemente si yo quito las retenciones al trigo o anuncio que la voy a quitar dentro de un mes, lo que estoy diciendo básicamente es que el precio interno del trigo va a subir en el equivalente a la retención, el 20 y pico por ciento. Eso me queda claro. La pregunta es... Si además digo que voy a devaluar otro 50%, el precio del trigo interno va a subir otro 50%. Después no nos alertemos porque suba el precio del pan, pero ¿qué tenés como resultado? Como toda medida económica, te pregunto que alguno beneficia y otro perjudica. En este caso perjudica a los que compramos pan, no a los que venden el trigo al exterior. ¿Pensás que podía...? Son decisiones de política económica. ¿Vos pensás que no veo ninguna, y de hecho los propios miembros del gabinete, creo que más allá de su filiación, de si vienen de los bancos, si ahora manejan el sector bancario, si vienen de las petroleras, si ahora manejan el sector petrolero, si vienen de diferentes sectores empresarios directamente para regular esos sectores de los que ellos eran parte. Más allá de eso, uno observa que la posición desde que están
en el gobierno no es la misma. Axel, insisto con un tema que es central, que es el tipo de cambio en la economía argentina. Podemos asustarnos y cuestionar y marcar las consecuencias de una devaluación. Ahora, Marcelo, está habiendo una apreciación del dólar a escala internacional, es un hecho, lo vemos en todas las reuniones de los organismos partiendo del Fondo Monetario Internacional, que ha llevado, por ejemplo, China devaluó. No sé si China tiene el tipo de cambio atrasado o adelantado, ¿no? No sé tampoco cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Devaluó 2,5% China. Y eso generó una serie de cuestiones que tienen que ver con los precios de las monedas, que están hoy muy convulsionados. Hay países que han devaluado un 80%, involuntariamente, otros un 50%, involuntariamente. Depende del régimen cambiario y todas las demás medidas alternativas que tenés. Lo que vos no podés hacer es tomar una medida diciendo que es inevitable, que perjudique al grueso de la población, y no tomarla con una batería de medidas que preserve, sobre todo si se trata de sectores vulnerables, sus condiciones de vida. Por eso yo digo que hay que esperar, pero no estoy de acuerdo con vos que sea inevitable nada. Estoy preguntando. Que de hecho, ¿sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece? Que la crítica per se a la devaluación a veces coloca a quienes la critican sin ningún tipo de otra consideración, quedan colocados en la defensa del atraso cambiario, y en la Argentina la experiencia del dólar barato no fue buena. Marcelo, pero justamente lo que está hablando, y es algo que también es evidente, es que los tipos de cambio, aún si no hay diferentes tipos de cambio paralelo, ilegal, son distintos para cada uno de los sectores, dependiendo también de medidas fiscales, dependiendo también de subsidios, incentivos, dependiendo de un montón de cosas. O sea que no es verdad que el atraso cambiario, y eso lo saben mejor que yo, sea para el tipo de cambio, digamos, necesario, sea igual para todos los sectores. Ahora, hay mucha experiencia internacional en que bruscas devaluaciones traen muchos desarreglos y no mejoran la competitividad en el sentido de subir las exportaciones. Más bien, generan recesión porque suben los precios y no hay poder adquisitivo que los aguante, y esa recesión hace que se necesiten menos divisas, caen las importaciones, muy fuerte porque no hay cómo comprarlas. Entonces esos son los efectos. Si uno quiere hacer otra cosa, y en esto también hay mucha teoría, hay otras cosas que hacer. Ahora, lo que yo sí sé es que hay sectores que siempre, durante estos 12 años, han pedido devaluación, siempre, en todas las condiciones. Entonces yo digo, habría que mirar en un marco internacional donde el problema no son los precios internacionales, sino la falta de demanda, porque muchas economías o muchos productos argentinos no tuvieron problema en colocar el producto, ni problemas con su rentabilidad con el producto colocado, tuvieron problemas de venta del producto, pero eso tiene que ver con la situación del mercado internacional. Entonces yo creo que la situación es algo más compleja. Ahora, de la misma manera que vos decís, un sector que pide en toda circunstancia una fuerte devaluación de la moneda, con los efectos que eso tiene, es porque se beneficia mucho de eso, que son los sectores exportadores, los sectores que tienen netamente exportadores, los sectores que tienen su capital, digamos, su ahorro, sus tenencias en dólares, su economía, su patrimonio dolarizado. Esos son los sectores que piden devaluación, pero la verdad es que es una situación mundial bastante compleja, que en Argentina la hemos llevado sin que eso genere desempleo, porque si fuera como vos decís habría desempleo muy alto, porque estaría la economía toda mal. De la misma manera hubo una pérdida de reservas importante, ¿no? De gente. Y bueno, pero hubo un pago de deuda importante sin tomar nueva deuda. La verdad que si uno computa, si uno hace lo mismo que otros países, que cada vez que tienen que pagar deuda toman nueva deuda, tendríamos 200.000 millones de dólares más en reserva. Pero Axel, que la clase media esté aprovechando... Pero vos podés estar de acuerdo con todo eso, con un programa de ese tipo. Yo no estoy de acuerdo, me parece que no es inevitable. Yo no estoy de acuerdo, estoy puntualizando en un tema solamente. Estoy puntualizando en un tema y me parece que cada vez que se pregunta, por atraso cambiario, se responde sobre las consecuencias de la devaluación. Mira, nosotros hemos llevado una política, y eso fue gracioso en la campaña donde decían de mí que tenía un atraso cambiario, pero era el más devaluador de la historia, o algo así decían. O
O sea, que se pongan de acuerdo, porque si este gobierno devaluó mucho, entonces es raro que tenga atraso cambiario, o al menos no se soluciona con una devaluación, ¿no? Porque devaluar, si hemos devaluado mucho por algunos, entonces devaluar no es la solución para no tener atraso cambiario. Por eso te digo, me parece más complejo, sí me parece que yo no le dejaría la política cambiaria como decisión a los bancos, porque va a joder a la gente. Muy probablemente, yo no estoy... Va a joder a la gente, y eso es un problema que vos tenés, y obviamente que hay dilemas, hay tensiones, hay contradicciones, pero también hay muchos instrumentos. Hay muchos instrumentos en la política económica. Repito, el tema de los precios también parece un poco cambiante la posición, porque hasta ahora precios cuidados no servía para nada, los controles del gobierno no servían para nada, o los acuerdos de precios, y ahora parece que los precios cambiaron porque el gobierno no llevó adelante esos acuerdos, esos controles, cosas que es totalmente mentira, porque hasta el último día estuvimos poniendo multas, citando empresas. Lo que pasa es que, obvio, si el gobierno que viene parece decir que esas multas que pone el gobierno anterior no las va a querer cobrar, no les va a interesar y va a romper los programas, la verdad que al Estado, lo mismo con la llamada ley de abastecimiento, ¿no? Si el gobierno, si en ninguno de esos procedimientos lleva 2 días. Kicillof, perdón que lo interrumpa, Analía Argento, lo saluda. Una pregunta. Analía, ¿cómo estás? Bien, quien lo continuó en el cargo, Prat Gai, dijo que no hacía falta un feriado cambiario porque estábamos mal, pero no en una crisis como en otras épocas, ¿no? Yo me pregunto, por ahí te pregunto a vos y a Sloto Viazda. Jueves 10 de diciembre, viernes 11 y hoy lunes 14 se siguieron vendiendo dólares a 10 pesos. Y en unos días se supone que van a estar a 15. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Hay alguien que se va a hacer una diferencia en el medio, que ya se la está haciendo? Mira, eso es muy interesante, lo que decís es del sentido común, me parece que es fácil de explicar. Cuando el que ahora es presidente, Macri, su equipo, empezó hace un mes y pico a decir que ellos iban a llevar el tipo de cambio a 15, 13, 14, y la verdad que yo no lo vi en ningún lugar del mundo que preanuncie una devaluación anunciada, el tipo de cambio. Es de una enorme, digamos, de un enorme efecto sobre todas las variables económicas. Evidentemente que yo te diga una variable que es un resorte del gobierno, además decían al mismo tiempo que le iba a poner el mercado, con lo cual, qué sé yo, pero después empezaron a decir, no, lo vamos a poner en tal lado, en tal otro, y es muy raro, la verdad que eso yo no lo vi en ningún lado del mundo, que alguien anuncie el valor de la moneda, o sea, el tipo de cambio, mucho tiempo antes. Si no quiere generar un desarrollo económico complicado, porque si yo te digo a vos cualquier cosa, te digo, mira, vos te estás por comprar 1 kilo de asado, mañana va a salir el doble el asado, y bueno, va a salir todo el mundo a comprar asado, y los que compren van a tener una ventaja sobre los que no compren. De la misma manera que si te digo mañana va a valer la mitad, voy a generar un problema inverso. Entonces esto de preanunciar el valor del tipo de cambio ha sido algo que a mí en su momento, siendo ministro, me dejó perplejo, porque parecía hecho a propósito para generar grandes perturbaciones. Además no te liquidaban. Y bueno, los pero exportadores... claro, pasó, mira, durante el último mes, que vos decías, las reservas cayeron, y Echegaray anunció el otro día... No, me refería a los 9.000 millones de dólares que se fueron dólar ahorro... Pero mira, 9.000 millones de dólares son lo que tienen, según los datos de Echegaray, 11.500 millones de dólares de retención de cosecha. O sea que mucho más que eso, y hoy las reservas estarían mucho más altas. Ahora bien, si yo fuera un productor agropecuario, me dicen dentro de un mes tu mercadería va a valer 50% más, yo no la vendo. Es lógico, pero esas perturbaciones están en la cuenta del gobierno actual, no del gobierno anterior, porque una vez que había probabilidades, y más altas después de que ganara el PRO, con ese programa económico, y bueno, evidentemente esas perturbaciones ocurrieron. Las liquidaciones del último mes llegaron a 8 millones por día, habían estado a 100, y esto es un récord más bajo de la época, pero porque nunca antes se había anunciado el experimento de anunciar un tipo de cambio o caída de las retenciones para después, porque eso genera que nadie liquide, lo cual tampoco yo podía aplicarles multa, porque es una cuestión irracional. Axel. O sea, y eso me parece que sí, pero no sé, son cosas que tienen que manejar, que produjo el gobierno que hoy está
a cargo y que lo produjo antes y ahora tendrá que tomar sus decisiones. Por eso yo digo que soy prudente para esperar. Simplemente estoy hablando de los efectos que tiene. De la misma manera que la caída de las retenciones, la baja de las retenciones anunciada hoy, a mí me da, haciendo cálculos, digamos, más o menos aproximados, me da que en términos de... Depende qué valor sea el dólar, ¿no? Si vos decís con un dólar... 70.000 millones de pesos, calculé yo. ¿Con un cuánto? 70.000 millones. No, la pesos. reducción... A mí me da que el costo fiscal para... No. La mejora de los ingresos del campo, con dólar a 14... eso en total, pero yo digo, la caída de las retenciones, 17.000 millones me da con el dólar a lo que está hoy más o menos... y a 15 pesos me da 26.000 millones de transferencia al campo, que es costo fiscal para la nación, impuesto que deja de cobrar la nación y que va, no al campo, digamos, a las grandes cerealeras principalmente, porque los más pequeños ya vendieron el cereal. Axel, gracias por atendernos. Perdón, que quiero decir lo último, y también esto implica un impacto muy fuerte para las provincias, porque las provincias, como ustedes saben, reciben parte del ingreso por soja a prácticamente 9.75 el dólar, es 2.500 millones de dólares. Con un dólar a 15 es 3.800 millones de dólares de pérdida para las provincias en obras, porque eso era para obras. Así que bueno, toda medida económica, como vemos, puede tener defensores, detractores, pero eso desde el punto de vista abstracto. Desde el punto de vista concreto genera ganadores y perdedores. Acá bajar las retenciones, hacer fuertes devaluaciones hace que pierda la gente y ganen los que tienen los exportadores, los que tienen grandes fortunas en